Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Córdoba, soy miembro del Grupo Español de Hematogeriatría y soy el coordinador del grupo de trabajo de hematología y envejecimiento de la Sociedad Europea de Hematología, de la EJA. Y es para mí un honor poder contactar con todos vosotros y poder compartir esta tarde con compañeros de trabajo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, los cuales vamos a repasar las novedades y las últimas comunicaciones que se han presentado en el pasado Congreso de la EJA, celebrado este año en el 2021. Voy a comenzar compartiendo yo y haciendo una breve introducción. Sabéis que el 9 de julio hubo una sesión especial de seguimiento después de la celebración del Congreso, en el cual uno de los temas elegidos fue la hematología y el envejecimiento. Y lo que se hizo fue repasar todas estas novedades que se habían presentado sobre hematogeriatría en esta edición del Congreso. Estos son mis conflictos de interés. Los objetivos de esta sesión eran el tratar de descubrir cómo la valoración geriátrica iba a necesitar de un abordaje multidisciplinar y multidimensional con herramientas para evaluar a los adultos mayores, tanto en su capacidad funcional, su estado físico, su cognición y estado mental y también sus características socioambientales. En segundo lugar, ver cómo debíamos de integrar esta valoración geriátrica en el desarrollo a la hora de diseñar un plan de tratamiento y seguimiento a los pacientes mayores y, para finalizar, investigar sobre seguridad y eficacia de los nuevos tratamientos que iban a surgir para las terapias de las neoplasias hematológicas. Quería comenzar con este dibujo, con este diagrama sobre la valoración geriátrica integral. Las comorbilidades forman parte de esta valoración geriátrica integral y muchas veces nos encontraremos trabajos diciendo que se han incluido pacientes mayores frágiles y la fragilidad en realidad únicamente ha sido porque son pacientes con comorbilidades. Y como veis aquí, la comorbilidad es una parte del todo, es una parte de la evaluación física. Debemos de evaluar las comorbilidades, tenemos que además chequear su medicación, ver la polifarmacia y para lo cual nos puede ayudar nuestro compañero de la farmacia hospitalaria, no solo para revisar posibles interacciones, sino para ayudarnos a hacer de prescripción de fármacos que realmente no son necesarios, que puedan interaccionar con los nuevos tratamientos que le vamos a administrar. Y también viene incluida la valoración nutricional. Como veis, en este estado mental vamos a poder intervenir tanto los hematólogos como los geriatras. Va a haber comorbilidades que no vamos a poder cambiar, como un antecedente de un ictus o de un infarto agudo de miocardio, pero hay otras que sí nos van a permitir mejorar, una hipertensión, una diabetes. También vamos a poder intervenir sobre la polifarmacia porque vamos a poder prescribir fármacos y vamos a poder intervenir sobre la nutrición, es decir, sobre este dominio vamos a poder diseñar estrategias que nos va a permitir revertir la fragilidad que dependa de la salud física. Pero como veis, también nos vamos a encontrar otros dominios que debemos evaluar. El dominio de la cognición, del estado cognitivo y el estado emocional. Y debemos de chequear para el estado de depresión y pacientes que tengan alteraciones emocionales, ansiedad o depresión. Por otro lado, vamos a ver que tenemos que evaluar el impacto social sobre las necesidades que van a tener los pacientes, sus necesidades de cuidado y de soporte, y también todos aquellos aspectos externos sociales como la necesidad de ayuda en domicilio, necesidades para transporte o bien cómo debemos de adaptar su entorno para que puedan adaptarse mucho mejor al plan de tratamiento que le vamos a ofrecer. Si buscamos en los abstracts del Congreso Europeo de Hematología la palabra geriatric, fijaos cómo solo aparecen estos dos trabajos que yo voy a comentar. El primero de ellos es la valoración geriátrica integral como una estrategia de tratamiento dirigido frente al ojo clínico, a la evaluación clínica en pacientes mayores con linfoma difuso de células B grandes en una cohorte en China. Y el segundo trabajo que lo menciona es el impacto de una escala de screening, como es la escala G8, en la supervivencia global de los pacientes mayores con linfoma difuso de células B grandes. Estos dos son los trabajos que yo os voy a presentar.
El primero de ellos, como os he contado, es cómo va a impactar la valoración geriátrica integral versus el ojo clínico en la supervivencia de los pacientes mayores con linfoma difuso de células B grandes. Sabéis que el tratamiento estándar con intención curativa es R-CHOP y que por encima de 80 años este tratamiento debe de verse atenuado para disminuir toxicidad y, como sabemos, sin disminuir resultados de eficacia con el esquema R-miniCHOP. Pero siempre que podamos debemos de administrar un esquema basado con rituximab y con antraciclina. Y sabemos cómo existen herramientas que nos van a permitir evaluar las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y las comorbilidades. Y estas herramientas lo que pretende ese trabajo es ver si es mejor que el ojo clínico a la hora de guiar la terapia en los pacientes mayores. Por lo tanto, se diseña este estudio observacional en el cual se compara con el brazo control, que es el ojo clínico, para ver si impacta en la supervivencia de los pacientes. Fijaos cómo es un estudio unicéntrico en un hospital de Pekín, que incluye a 152 pacientes y, como veis, incluye pacientes de más de 60 años, cosa que podemos aquí comentar cómo en realidad con 60 años todavía consideramos a los pacientes jóvenes y es a partir de los 80 cuando en realidad debemos de atenuar las terapias, como os he dicho anteriormente. Pero bueno, ese trabajo incluye pacientes de más de 60 años con nuevo diagnóstico de linfoma difuso de células B grandes y, como veis, la mitad de los pacientes son aleatorizados a recibir una terapia guiada por la valoración geriátrica integral y la otra mitad en base al ojo clínico, y sus objetivos son supervivencia, tanto global como libre de progresión, toxicidad y seguridad, con datos de toxicidad en ambos grupos. ¿Cómo van a clasificar a los pacientes? Pues, como veis, utilizan la propuesta del grupo italiano que ya presentó Alessandra Tucci en un trabajo en el año 2015, y veis cómo clasifica a los pacientes en fit and fit o frail en función de los grupos de edad y en función de las características funcionales del paciente, con el Bartel, que evalúa las actividades de la vida diaria, el Lawton, que nos evalúa las actividades instrumentales de la vida diaria, y el CIRSG, que, como sabéis, evalúa comorbilidades. En cuanto a las características de la población que fue incluida, fijaos cómo en cuanto al grupo de intervención con la valoración geriátrica integral y el grupo control, no existía diferencias en cuanto a proporción de hombres y mujeres, ni estado general, estadios, ni síntomas B. Tan solo nos vamos a encontrar una proporción mayor de pacientes con LDH elevada, que, como sabéis, va a conferir un peor pronóstico al formar parte del índice pronóstico internacional en el grupo de la intervención. Luego se supone que no está bien balanceado, pero que iría en contra del brazo experimental, en este caso la valoración geriátrica integral. Y fijaos cómo se elige la terapia en ambos grupos en función de cómo se clasifica. Vemos cómo R-CHOP es administrado en el 100% de los pacientes FIT identificados como tal por la valoración geriátrica integral, y, como veis, reciben R-CHOP tan solo el 87% de los pacientes que realmente están FIT, pero que nos guiamos por el ojo clínico. Luego hay un grupo de pacientes, casi un 15%, que recibe un infratratamiento porque deberían de recibir R-CHOP y no lo reciben. Y si os fijáis, en el grupo más extremo, en el grupo frágil o de peor pronóstico, ninguno de ellos va a recibir R-CHOP si realizamos una correcta valoración geriátrica integral, y en cambio un 13% sí lo van a recibir cuando en realidad son pacientes de mal pronóstico y que deberíamos de primar el tratamiento de soporte. Y este trabajo veis cómo va a demostrar cómo la valoración geriátrica integral va a impactar en la respuesta. Fijaos como aquellos pacientes que reciben una terapia guiada por la valoración geriátrica integral van a tener unas respuestas globales del 94% frente al 80% de las respuestas globales de los pacientes que nos guiamos por el ojo clínico, respuestas completas 73% frente a 57,9%, y fijaos cómo llamativamente también se impacta en supervivencia, y veis cómo la supervivencia global a 2 años es superior si adaptamos la terapia a los pacientes mayores y, por lo tanto, no infratratamos a los pacientes FIT y no sobretratamos a los pacientes unfit. Fijaos,
80% de supervivencia a 2 años si lo guiamos por valoración geriátrica integral, frente al 63% del grupo control. Y recordar que aquí en este grupo íbamos a tener a pacientes de mayor alto riesgo porque había más pacientes con LDH elevada. Y además de supervivencia global, vamos a tener también impacto en supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, los autores concluyen cómo la valoración geriátrica integral va a ser capaz de identificar aquellos pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento estándar y por lo tanto va a incrementarse de forma significativa su eficacia y su supervivencia y no vamos a incrementar la toxicidad dado que no vamos a sobretratar a los pacientes unfit o con menor reserva funcional. Por lo tanto, aunque sea un trabajo con una N pequeña y recordar con la limitación de que se incluyeron pacientes de más de 60 años, que sabemos que son pacientes que se van a beneficiar finalmente de RECHOP, pues nos viene a demostrar cómo esta valoración multidimensional, al menos con comorbilidades y funcionalidad, nos va a permitir guiar e individualizar mejor la terapia. Y el segundo trabajo que os quería comentar es el papel que tiene la escala de screening, la G8, que como sabéis es el acrónimo de Geriatric y 8 ítems, 8 preguntas, y cómo nos podría ayudar a la hora de estratificar a los pacientes en riesgo y ver qué impacto tiene en supervivencia en pacientes con linfoma difuso de células B grandes. Para los que no conozcáis mucho esta herramienta, esta no es una escala de valoración geriátrica integral, es una escala de screening y como buena escala de screening pues va a tener una sensibilidad baja, es decir, vamos a tener a muchos falsos positivos que va a ser capaz de ser identificados por la escala y que van a beneficiarse de una valoración más completa para tratar de identificar realmente quién es aquel paciente frágil sobre el cual tenemos que atenuar la terapia. Y lo que hace este trabajo es tratar de validarlo en linfoma difuso de células B grandes, porque esta escala se diseñó en pacientes con tumores sólidos, aunque finalmente se ha validado también en pacientes con neoplasia hematológica. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es verificar el impacto pronóstico que puede tener esta escala de screening en pacientes con linfoma difuso de células B grandes de edad avanzada. Fijaos cómo la edad media de los pacientes incluidos en este trabajo era de 77 años. Aquí se incluyeron pacientes por encima de 65 años hasta el mayor que tenía 96 años. Y fijaos cómo en aquel grupo de pacientes que sobrevivieron tenían una menor edad que aquellos pacientes que fallecieron, tenían un mejor estado general, tenían una menor proporción de enfermedad en estadios avanzados, menor proporción de LDH elevada, tenían un mejor estado nutricional con este marcador subrogado como es la albúmina sérica, eran pacientes que iban a tener un mayor porcentaje de IPIs de bajo riesgo bajo intermedio, eran pacientes que iban a tener un menor índice de comorbilidad, en este caso evaluado mediante el índice de Charlson. Y si vemos la puntuación de la escala G8, en el grupo de pacientes supervivientes la media era de 12 puntos frente a los 9 puntos de los pacientes que no sobrevivieron. Y como veis, en el análisis multivariado, las dos únicas variables que mantuvieron significación estadística era el sexo masculino. Sabemos que los pacientes varones siempre van a tener peor pronóstico en el caso de los linfomas difusos de células B grandes y en parte se ha postulado que podía ser el papel de rituximab, como los hombres probablemente necesitarían más dosis de rituximab, aunque esto es algo que todavía no se ha terminado de demostrar. Y fijaos cómo, independientemente del resto de factores, la escala G8 sigue manteniendo su significado estadístico en el análisis multivariado. Como veis, existe una buena correlación y cuando se hizo la curva ROC para tratar de determinar cuál era el mejor punto de corte de la escala G8. Os recuerdo que la puntuación de screening de fragilidad son 14 puntos. Fijaos aquí cómo son 9,5 lo que nos va a determinar
el que los pacientes vayan a tener una peor supervivencia. Y si vemos aquí el análisis de supervivencia en la curva de Kaplan-Meier, podéis ver que aquellos pacientes que tenían una puntuación menor de 9,5 puntos iban a tener una supervivencia claramente inferior que aquellos pacientes que la tenían por encima de esta puntuación. Por lo tanto, en este trabajo se valida como la escala G8 como un factor pronóstico que es capaz de determinar una mejor supervivencia en los pacientes mayores con linfoma difuso de células B grandes, pero recordar cómo este punto de corte no es el que tradicionalmente utilizamos para realizar el screening de fragilidad, sino que lo que nos va a predecir supervivencia es una puntuación mucho más baja y en este caso, en este trabajo, son 9,5. Y ya para finalizar, quería traeros aquí este trabajo que no se presentó en EJA, pero nos va a permitir introducir a los siguientes ponentes y las siguientes presentaciones, y es sobre un editorial sobre el uso del lenguaje, como cuando hablamos de pacientes mayores, si debemos de utilizar la palabra elderly o anciano o la palabra older o persona mayor. Y en este editorial publicado por Nancy Lundeberg, lo que nos viene a decir es que cuando estamos hablando de personas mayores, el lenguaje importa y debemos de utilizar palabras que no tengan connotaciones negativas ni discriminatorias. Y por ejemplo, aquí nos dice qué palabras debemos de obviar, que debemos de reducir, y os quiero llamar la atención que no debemos de utilizar en inglés la palabra seniors, la palabra elderly, sino que debemos de utilizar palabras más neutras como older people, older adult. En castellano, pues en lugar de utilizar la palabra ancianos, utilizar la palabra paciente mayor o persona mayor. Y aquí únicamente, si buscamos los abstracts, nos vamos a encontrar algunos que siguen utilizando la palabra que debemos de dejar de utilizar, como es elderly, y fijaos cómo a continuación compañeros van a repasar las principales conclusiones de los trabajos que hemos seleccionado que vienen con la palabra clave elderly. Fijaos cómo se incluyen estudios con leucemia aguda mieloblástica, pacientes con trasplante, pacientes con linfoma difuso de células B grandes, pacientes con mieloma múltiple y con mieloproliferativos Filadelfia negativos como mielofibrosis. Y si atendemos a la palabra older, nos vamos a encontrar otros trabajos que vienen a recoger las mismas neoplasias hematológicas que os he comentado con anterioridad. Por lo tanto, para finalizar, os traigo esta diapositiva para invitaros a leer este trabajo que publicamos desde el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz sobre el uso de la telemedicina en los pacientes mayores con neoplasias hematológicas que utilizamos en la primera hora de la pandemia por la COVID-19. Y fijaos cómo implementamos 4 estrategias que nos vinieron a ayudar a poder realizar la atención sanitaria a los pacientes en la unidad de linfomas, pero que se han venido a quedar para complementar y ayudarnos a hacer el seguimiento de nuestros pacientes. Fijaos cómo lo que hicimos fue, independientemente de la edad, no pensar que por ser mayor no vamos a tener acceso a las nuevas tecnologías. Lo que hicimos fue activar el portal del paciente a los mayores, si no tenían acceso a internet o dispositivos de teléfonos inteligentes, a identificar a su cuidador, que es algo que siempre debemos de hacer en una persona mayor. Diseñamos unos formularios relacionados con los síntomas de su enfermedad y los síntomas relacionados con el COVID-19, y vamos a incluir a los pacientes en el programa de resultados en salud reportados por los pacientes, los PROMs, y vamos a poner en marcha un sistema de envío de medicación a domicilio para aquellos pacientes que estaban con medicación oral. Por lo tanto, las conclusiones de mi presentación son estas. En primer lugar, debemos de empezar a generar más evidencia utilizando valoración geriátrica integral para ayudarnos a guiar la terapia y hacer el seguimiento más individualizado de nuestros pacientes con neoplasias hematológicas, nuestros pacientes de edad avanzada.
sería deseable que nos encontráramos estas valoraciones de fragilidad más allá de estudios retrospectivos, que es básicamente los que nos solemos encontrar en los congresos, y que sean los ensayos clínicos en los cuales se incluyen a pacientes mayores, en los cuales debiera de incluirse esta valoración geriátrica en los procedimientos de screening, igual que hacemos otros procedimientos, porque al final nos van a ayudar a entender mucho mejor datos de eficacia y seguridad en este subgrupo de pacientes más frágiles y que posiblemente tengan peores resultados en salud. Nuevas estrategias, la mayoría esquemas libres de quimioterapia, como ahora os vamos a presentar, que es lo que se ha presentado en el Congreso de la EJA, pues se nos van a incorporar en las nuevas estrategias de tratamiento y van a ser una alternativa para los pacientes mayores que no son candidatos a recibir los esquemas de quimioterapia intensiva, que era lo que tradicionalmente veníamos utilizando. Y por último, vamos a necesitar colaboraciones futuras entre sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, los grupos de trabajo y las compañías farmacéuticas para poder generar este cuerpo de evidencia y poder tomar decisiones mucho más consensuadas con nuestros pacientes mayores. Y hasta aquí mi presentación y ahora voy a presentar y a dar paso a mis compañeros del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para que se vayan ellos presentando y nos vayan introduciendo y dando los resultados de cada patología que han revisado en base a su perfil de experiencia. Muchas gracias a todos.